Cuando estudié por primera vez programación orientada a objetos se me hizo muy difícil entenderlo. Más que nada por los ejemplos que daban. Decían que estaba la clase perro, que heredaba de animal y que podía ladrar, y yo no entendía por qué quería hacer que un perro ladre. Por eso, para mí la mejor forma de estudiar programación orientada a objetos es con ejemplos reales para entender qué uso se le va a dar en el día a día. Con el paradigma de programación estructurada, nosotros podíamos crear sistemas utilizando simplemente variables y funciones, y la evolución de este paradigma es la programación orientada a objetos. Y las principales ventajas de este paradigma, primero son que permite reutilizar el código, agiliza el desarrollo de software, el código es más parecido al mundo real y es más fácil de entender, y facilita el trabajo en equipo. Bueno, vamos a poner un ejemplo real comparando programación estructurada versus programación orientada a objetos. Digamos que quisiéramos crear un sistema para poder llevar un registro de los empleados de una empresa, en donde podamos guardar el nombre, el email, el teléfono y el salario de cada uno de los empleados. Entonces, con programación estructural lo podríamos hacer más o menos de esta forma. Tendríamos un array multidimensional en el que guardaríamos todos estos datos, y una función para cargar estos datos. Entonces, al llamar esta función una vez, en el índice 0 del arreglo, voy a almacenar otro arreglo con cada uno de los datos, el nombre, apellido, email, teléfono y salario. Si quisiéramos agregar la posibilidad de guardar clientes, lo que tendríamos que hacer sería duplicar todo este código, pero con datos del cliente. O sea, un cliente no tendría salario, así que sería un poco diferente. Ahora, comparemos esto mismo con una programación orientada a objetos. Primero, aquí se agrega algo nuevo, que se llama clases. Una clase permite guardar variables y funciones. Así que vamos a crear un archivo separado que va a ser una clase que se llame empleado. Y esta va a tener todas las variables que habíamos dicho: nombre, apellido, teléfono, email y salario. Lo que sí, en las clases cambia la nomenclatura. A las variables ahora las vamos a llamar como propiedades, y a las funciones que tengan dentro como métodos. No se complique con esto, simplemente a alguien se le ocurrió que a las variables había que llamarlas propiedades y a las funciones métodos, y lo puso de moda, nada más. Y así es como se le llama. Entonces, las propiedades de nuestras clases son nombre, apellido, teléfono, email y salario. Y en nuestro archivo de código principal simplemente vamos a crear un arreglo de la clase empleado, y también vamos a crear una función que permita llenar este arreglo. De la misma forma que creamos arreglos, creamos una instancia de esta clase, solo que a esto se lo conoce como objetos. También esto es solamente nomenclatura. Ok, hasta ahora esto no parece muy impresionante, solo parece un poquito más simple, ya que tener un archivo separado que sea empleado con las propiedades es más claro que un arreglo multidimensional. Pero, ¿qué sucede si quisiéramos agregar la posibilidad de almacenar clientes también? Bueno, en la programación estructural deberíamos haber duplicado todo el código. En cambio, aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Creamos otra clase que se llame cliente y pensamos que tienen en común cliente y empleado. Ambos tienen nombre, apellido, email y dirección. Solo que empleado tiene un salario. Bueno, lo que podemos hacer es crear otra clase más que comparta todos estos valores. Entonces inventamos la clase persona, que contiene nombre, apellido, email y teléfono. Y lo que hacemos es hacer que cliente y empleado extiendan de persona, heredando todas sus propiedades. Y esto se lo conoce como herencia. Y en la clase empleado podríamos borrar todas las propiedades, menos salario, ya que el resto de las propiedades la va a traer de la clase persona. Esta clase persona se la conoce como una clase abstracta, debido a que solamente vamos a instanciar objetos de la clase empleado y cliente, y nunca de persona directamente. Entonces, en nuestro código principal podemos crear un nuevo arreglo que sea del tipo cliente, y una función que permita cargar este arreglo de clientes. Bien, ahora se ve que es un poco mejor que la programación estructural, pero tampoco tanto. Aquí estamos creando dos funciones y dos arreglos, no estamos ahorrando mucho código. Sí es cierto que es más fácil de entender. Bueno, todavía hay más, porque podemos aplicar el concepto de polimorfismo. En vez de tener dos arreglos, podríamos tener uno solo del tipo persona, y ahí guardar a todos los clientes y todos los empleados. Y podríamos tener una sola función, en que pregunte si desea agregar un cliente o un empleado. Y en caso de que sea un empleado, le carga el salario.
Si nosotros quisiéramos que después de cargar el cliente o el empleado mostrara un resumen del mismo, podríamos hacer lo siguiente. En persona creamos una función que devuelva un texto con todos los datos, nombre, apellido, email y teléfono. A esta función le vamos a poner de nombre toString, que en inglés significa convertir a texto. Ese nombre es muy común utilizado en toda la programación. Y en la clase empleado vamos a reemplazar esta función, agregándole que sume el salario solamente. Entonces, cuando llamemos a esta función, después de cargar los datos, si es un cliente va a mostrar un resumen con el nombre, apellido, email y teléfono. Pero si había cargado un empleado, va a mostrar lo mismo sumado el salario. De esta forma, esta función toString tiene un comportamiento diferente dependiendo si es empleado o si es cliente. Y bueno, esto se llama polimorfismo. Bien, nos falta aprender el principio de encapsulamiento. Nosotros podemos controlar el acceso a cada propiedad y métodos de nuestra clase. Tenemos tres tipos de acceso: público, protegido y privado. Si nosotros indicamos que un método es de acceso privado, significa que solo se va a poder utilizar dentro de la misma clase. Va a ser totalmente inaccesible desde otros lugares del código. Y si indicamos que sea público, significa que desde otros lugares del código se va a poder acceder. Ahora, la gente se suele complicar un poco con el principio de encapsulamiento, porque no es algo que te obliga a hacer el lenguaje de programación. Pero lo ideal es que lo hagas para que tu código sea más consistente, es una buena práctica de código. Este principio consiste en ocultar el estado interno del objeto y obligar a que toda interacción se realice a través de los métodos del objeto. Esto quiere decir que las propiedades nombre, apellido, email y teléfono deberían ser privadas y toda interacción debería ser a través de métodos, para tener mejor control del flujo de la información y hacer que cada clase funcione como una caja negra. Entonces, si nosotros quisiéramos acceder al nombre, deberíamos crear un método público que nos devuelva el nombre. Y si quisiéramos modificar el nombre, deberíamos crear un método para modificar el nombre. Estos métodos se los conoce como getters y setters. Haciendo un pequeño repaso, los cuatro pilares de la programación orientada a objetos son herencia, abstracción, polimorfismo y encapsulamiento. Y la mejor forma de interiorizar todos estos conceptos es con mucha práctica y tiempo.